Guadalupe jamás imaginó que el día más doloroso de su vida se convertiría en el momento que cambiaría todo para siempre, porque en menos de 24 horas, el hombre que más la despreciaba estaría llorando de gratitud a los pies de la misma empleada a la que había tratado como basura durante 3 años, rogándole perdón por su ceguera mientras descubría que la persona más noble de su mansión había estado protegiendo el tesoro más preciado de su familia, su nieta especial. Los gritos venían del segundo piso de la imponente residencia, cuando Guadalupe se detuvo en la puerta trasera, escuchando a una niña llorar desesperadamente. Pero lo que no sabía era que esos lloros cambiarían para siempre la vida de todos los habitantes de esa casa y revelarían secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Ya no hagas berrinche, Sofía. Tu abuelo va a llegar y ver qué tipo de niña eres, gritaba una voz femenina llena de impaciencia desde el piso superior. Nadie te aguanta más. Quédate ahí llorando hasta que aprendas a comportarte como una niña normal. Una puerta se azotó con fuerza, haciendo temblar toda la estructura de la mansión. «¡Ay, no manches! ¡Qué situación!», murmuró Carmen, la empleada que recibió a Guadalupe en la entrada de servicio. «La señora Patricia está nerviosa otra vez con la niña». «¿Qué señora Patricia?», preguntó Guadalupe mientras más gritos de la niña resonaron por toda la casa como ecos de dolor que atravesaban las paredes de mármol y cristal. «Doña Patricia, la nuera del patrón, la mamá de la niña, pero entre tú y yo». Carmen bajó la voz, mirando hacia las escaleras con preocupación. «Esa mujer no tiene paciencia para cuidar a una criatura especial como Sofía. ¿Y dónde anda el abuelo? Don Rodrigo siempre está viajando por negocios, siempre ocupado con sus empresas. La verdad es que no se da cuenta de lo que pasa aquí cuando él no está». Carmen movió la cabeza con desaprobación, mientras el llanto de la niña se intensificaba. «Mira, querida, te voy avisando desde ahora mismo. Este trabajo no está nada fácil. La niña tiene síndrome de Down y requiere cuidados especiales, pero la señora Patricia no tiene la menor idea de cómo tratarla, y menos aún la paciencia necesaria. Tú vas a ser la nueva empleada de limpieza, pero créeme que vas a terminar cuidando más a esa pobre criatura de lo que imaginas». Guadalupe subió corriendo las escaleras, siguiendo el sonido del llanto que la llamaba como un imán, porque algo en su corazón maternal le decía que esa niña necesitaba ayuda urgente. En el pasillo del segundo piso, una mujer rubia y elegante de unos 35 años salía de uno de los cuartos, azotando la puerta tras de sí con violencia, su rostro desfigurado por la frustración y el cansancio. «Tú debes ser la nueva empleada doméstica», dijo Patricia arreglándose el cabello, tratando de parecer tranquila, aunque sus ojos revelaban una irritación apenas contenida. «Qué bueno que llegaste, porque necesito salir urgentemente y esta niña está haciendo uno de sus berrinches típicos. Cuando pare de llorar y se calme, puedes empezar con el trabajo de limpieza. La niña está bien, solo está haciendo drama como siempre hace cuando quiere llamar la atención». Patricia bajó las escaleras rápidamente, tomó su bolsa de marca y salió de la casa sin mirar atrás, dejando a una empleada desconocida a cargo de una niña que claramente necesitaba ayuda especializada. El llanto continuaba viniendo del cuarto con una intensidad desgarradora que hizo que Guadalupe sintiera una punzada en el pecho. Tocó la puerta suavemente y dijo con voz maternal: «Hola, chiquita. ¿Puedo entrar? No te voy a regañar, te prometo. Solo quiero saber si estás bien y si necesitas algo». El llanto disminuyó un poco, como si la niña hubiera reconocido algo diferente en esa voz, algo que no había escuchado en mucho tiempo. Verdadera preocupación y cariño. Abrió la puerta despacio y encontró una escena que le partió el alma. Una niñita de cabello castaño de aproximadamente 8 años estaba sentada en el piso de su habitación lujosa,
abrazando sus propias piernas en una posición defensiva, su rostro pequeño, mojado de lágrimas, y sus ojitos hinchados de tanto llorar. Era evidente que tenía síndrome de Down, pero lo que más impactó a Guadalupe fue la expresión de abandono y tristeza profunda en esos ojos inocentes que parecían haber visto demasiado dolor para su corta edad. «Hola, corazón, ¿cómo te llamas?», preguntó Guadalupe acercándose lentamente para no asustar más a la pequeña. La niña la miró con desconfianza, como alguien que había aprendido a protegerse de los adultos. «Sofía», respondió con voz temblorosa. «Sofía, qué nombre tan bonito y especial. Yo soy Guadalupe, pero puedes decirme Lupe si quieres. ¿Por qué estabas llorando, mi amor? ¿Te duele algo o tienes algún problema que pueda ayudarte a resolver?» Sofía señaló hacia su pancita con una expresión de dolor genuino. «Me duele aquí. Tengo mucha hambre». «¿Tienes hambre? ¿A qué hora fue la última vez que comiste algo?» La niña negó con la cabeza con tristeza. «No comí nada hoy. Mamá Patricia se olvidó de darme desayuno y después se puso enojada cuando le dije que tenía hambre». Guadalupe miró el reloj de la habitación. Eran las 2 de la tarde. Una niña especial había pasado toda la mañana sin comer y nadie se había preocupado por sus necesidades básicas. «Se olvidó», murmuró Guadalupe sintiendo una indignación creciente en su pecho. ¿Cómo alguien se olvida de darle comida a una niña, especialmente a una niña que requiere cuidados especiales y rutinas establecidas? «Ven, mi amor. Vamos a buscar algo rico y nutritivo para ti. No puedes estar sin comer. Eso no está bien y no es saludable para una niña tan especial como tú». Sofía dudó por un momento, pero algo en la voz cálida y genuina de Guadalupe le transmitió confianza. Así que tomó su mano con esa confianza inmediata que solo los niños pueden mostrar cuando sienten amor verdadero. Bajaron juntas a la cocina, que era una obra de arte en mármol y acero inoxidable, completamente equipada con todo lo que una familia millonaria podría desear, pero que evidentemente no había sido usada para cuidar las necesidades de la pequeña habitante más vulnerable de la casa. «¿Qué tal si preparamos una torta nutritiva y un vaso de leche? ¿Te gusta esa idea?», preguntó Guadalupe mientras exploraba la despensa bien surtida. «Me gusta mucho», respondió Sofía con una sonrisita tímida que iluminó su rostro por primera vez en el día. Mientras preparaba el almuerzo tardío, Guadalupe observaba a la niña con atención profesional, notando detalles que una madre experimentada puede percibir. Sofía balanceaba las piernitas en el banquito de la cocina, prestando atención a todo lo que sucedía a su alrededor, con esa curiosidad natural de los niños, pero también con una alerta constante, como si esperara ser regañada en cualquier momento. «¿Cuántas rebanadas de pan corté para tu torta?», preguntó Guadalupe, mostrándole el plato mientras untaba mantequilla y mermelada. «2 rebanadas», respondió Sofía contando cuidadosamente con sus deditos. «Ándale, qué lista eres, sabes contar perfectamente». La carita de Sofía se iluminó con orgullo y alegría. Era obvio que no recibía elogios con frecuencia y que cada palabra de reconocimiento era como agua en el desierto para su autoestima lastimada. «Ya puedes comer, mi amor. Toma tu tiempo y disfruta cada bocado», dijo Guadalupe sentándose a su lado para hacerle compañía. Sofía devoró la torta como si se estuviera muriendo de hambre, lo cual probablemente era cierto. Entre bocados, miró a Guadalupe con esos ojos expresivos y dijo: «Lupe buena, tú eres muy buena conmigo. Mamá Patricia dice que yo soy mala y que por eso nadie me quiere, pero tú eres diferente». A Guadalupe se le encogió el corazón al escuchar esas palabras devastadoras saliendo de la boca de una niña tan pequeña. «Mamá Patricia está muy equivocada, mi cielo. Tú eres una niña bonita, inteligente y muy especial. No hay nada malo contigo.
Eres perfecta exactamente como eres, y cualquier persona que no puede ver tu belleza y tu valor es porque tiene problemas en su corazón, no porque tú tengas algún defecto. Sofía dejó de masticar y miró directamente a los ojos de Guadalupe, como si estuviera viendo a través de su alma. Algo profundo y significativo pasó entre ellas en ese momento. Una conexión genuina, confianza mutua y el reconocimiento de que ambas se habían encontrado cuando más se necesitaban. Lupe se queda conmigo. ¿No se va a ir como las otras empleadas que se fueron cuando mamá Patricia les gritó? Voy a trabajar aquí todos los días, mi amor. Voy a estar aquí para cuidarte y asegurarme de que estés bien, feliz y protegida, prometió Guadalupe, sin saber que esa promesa la llevaría a enfrentar situaciones que pondrían a prueba su coraje y su determinación. Después de comer, Sofía quiso mostrarle sus juguetes y llevarla a conocer su habitación más detalladamente. El cuarto era grande y lujoso, decorado con muebles costosos y juguetes educativos de la mejor calidad, pero estaba desordenado porque nadie la ayudaba a organizar ni le enseñaba la importancia del orden y la limpieza. Era evidente que tenía todas las cosas materiales que una niña podría desear, pero carecía completamente de la atención, el cariño y la guía que realmente necesitaba para desarrollarse adecuadamente. Sofía tomó unos libros de figuras y comenzó a nombrar colores con precisión sorprendente. Azul, rojo, amarillo, verde, morado, rosa. Perfecto. ¿Sabes más colores o esos son todos los que conoces?, preguntó Guadalupe genuinamente impresionada. Naranja, café, blanco, negro, gris, continuó la niña con orgullo evidente. Era impresionante ver cómo esta pequeña tenía mucha más capacidad intelectual y potencial de desarrollo de lo que las personas que convivían con ella se habían molestado en percibir o estimular. Estaban jugando y aprendiendo juntas cuando escucharon el ruido de la puerta principal y el sonido de tacones sobre el mármol del vestíbulo. Patricia había regresado de sus actividades sociales. Sofía se puso tensa inmediatamente, como un animal pequeño que detecta la presencia de un depredador, y toda la alegría y relajación que había mostrado durante las últimas horas se desvaneció instantáneamente de su rostro, siendo reemplazada por miedo y ansiedad. Los pasos subían por la escalera con determinación. Patricia apareció en la puerta de la habitación, y al ver a Guadalupe y Sofía jugando juntas, su expresión facial cambió a una de desaprobación y molestia, como si hubiera encontrado algo inapropiado o problemático. «Sofía, ¿ya comiste algo?», preguntó con un tono que sonaba más acusatorio que preocupado. La niña asintió, encogiendo los hombros en una postura defensiva que había desarrollado para protegerse de las reacciones negativas de los adultos. «¿Quién te dio permiso para comer fuera de horario?». La pregunta fue dirigida como una acusación, no como una consulta legítima sobre el bienestar de la niña. Sofía señaló tímidamente a Guadalupe, pero no dijo nada, claramente acostumbrada a no defenderse o explicar sus acciones por miedo a empeorar las cosas. «Yo vi que la niña tenía hambre y había pasado todo el día sin comer, así que le preparé un almuerzo nutritivo», explicó Guadalupe con calma pero firmeza, sin permitir que la intimidaran. «La próxima vez debes preguntar antes de tomar decisiones sobre la alimentación de Sofía», dijo Patricia con autoridad artificial. «Sofía tiene horarios específicos para comer que fueron establecidos por razones médicas. Si come fuera de esos horarios, no va a querer cenar y eso puede alterar toda su rutina de alimentación y sueño». Se acercó a su hija adoptiva con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «¿Verdad, corazón? Tú sabes que tienes que esperar los horarios de comida que mamá Patricia estableció para tu propio bienestar». Sofía miró confundida entre Guadalupe y Patricia, sin entender por qué algo tan simple como comer cuando tenía hambre se había convertido en un problema que causaba tensión entre los adultos.
Ahora quédate quietecita y sin hacer ruido mientras la señora Guadalupe trabaja en la limpieza. Ese es su trabajo principal y no debe distraerse cuidándote cuando tiene responsabilidades laborales que cumplir, ordenó Patricia antes de salir del cuarto con esa autoridad falsa que usan las personas inseguras para mantener control sobre situaciones que no comprenden completamente. Cuando Patricia desapareció por el pasillo, Sofía se acercó a Guadalupe y susurró con miedo evidente en su vocecita. Ella mala, me lastima cuando tú no estás aquí. Me dice cosas feas y a veces me pellizca cuando lloro. Guadalupe sintió un vacío en el estómago y una ira fría comenzó a crecer en su pecho. La forma en que Sofía había hablado, el miedo genuino en sus ojitos, la manera en que se había encogido cuando Patricia se acercó. Todo indicaba que esta niña especial estaba siendo maltratada sistemáticamente. ¿Cómo te lastima, mi amor? Puedes contarme la verdad. No tienes que tener miedo, dijo Guadalupe, agachándose a la altura de la niña para mirarla directamente a los ojos. Pero Sofía ya había escuchado los pasos de Patricia regresando por el pasillo y rápidamente fingió estar jugando sola, con esa habilidad de supervivencia que desarrollan los niños que viven en ambientes hostiles y aprenden a protegerse anticipando el peligro. Patricia entró al cuarto otra vez con esa energía controladora que había caracterizado todas sus interacciones. Sofía, guarda todos esos juguetes inmediatamente. Está todo desordenado y tu abuelo Rodrigo no le gusta ver desorden cuando llega de sus viajes de negocios. Sabes que él es muy estricto con la limpieza y el orden de la casa. La niña comenzó a guardar los juguetes rápidamente, pero con las manos temblorosas por el miedo de no hacerlo suficientemente rápido o de la manera correcta. Más rápido, Sofía. Tu abuelo va a llegar en cualquier momento y no puede verte jugando como una niña desordenada. Él espera que te comportes como una señorita educada, presionó Patricia con impaciencia evidente. Sofía tropezó en su prisa por guardar todo corriendo, y algunos bloques de construcción se cayeron al suelo haciendo ruido. Mira nada más. Eres increíblemente torpe. No puedes hacer ni la cosa más simple sin crear problemas y desorden. Perdón, murmuró Sofía con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, una disculpa automática que había aprendido a ofrecer para tratar de calmar la ira de los adultos. Perdón no sirve para nada cuando la incompetencia es constante, replicó Patricia con crueldad innecesaria. Tomó el brazo de Sofía con más fuerza de la necesaria, apretando lo suficiente para dejar la piel roja y causarle dolor físico real. Tienes que dejar de ser tan lenta y torpe. Las niñas de tu edad ya saben hacer estas cosas sin causar problemas. Sofía comenzó a llorar bajito, un llanto silencioso que mostraba que había aprendido a no hacer ruido cuando estaba lastimada o asustada. Y deja de llorar también, ordenó Patricia con desprecio. Tu abuelo Rodrigo no tolera a las niñas lloronas. Él dice que el llanto es señal de debilidad y que las niñas fuertes no lloran por tonterías como esta. Si sigues llorando, él va a pensar que eres una niña problemática y caprichosa. Guadalupe tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para controlarse y no interferir directamente en esa escena de maltrato. Sabía que si se confrontaba con Patricia en ese momento, sería despedida inmediatamente y Sofía se quedaría completamente sola con esa mujer cruel, sin ninguna protección o defensa. Era mejor mantener su posición y buscar maneras más estratégicas de ayudar y proteger a la niña sin poner en riesgo su presencia en la casa. «Listo. Ahora vete a tu cuarto y quédate ahí callada mientras Guadalupe trabaja. No quiero escuchar ni un solo ruido hasta que tu abuelo llegue, y entonces te vas a comportar como la niña educada que se supone que debes ser»,
ordenó Patricia antes de salir del cuarto y dirigirse a sus propias actividades, dejando a una niña traumatizada encerrada en su habitación como castigo por el simple acto de ser una niña normal que quería jugar. Sofía le mostró discretamente su brazo a Guadalupe, donde se podía ver claramente la marca roja dejada por los dedos de Patricia. ¿Te duele mucho, mi amor?, preguntó Guadalupe examinando cuidadosamente la marca sin tocarla para no causar más dolor. Sí duele, pero ya estoy acostumbrada. Mamá Patricia siempre me aprieta cuando se pone enojada conmigo, respondió la niña con una resignación desgarradora que ningún niño de 8 años debería tener. Ven acá, déjame darte un abrazo muy suave, dijo Guadalupe, abrazando delicadamente a la pequeña para no lastimar el brazo herido. Sofía, cuando alguien te lastime físicamente o te diga cosas crueles, puedes contarme inmediatamente. Es muy importante que sepas que tienes a alguien en quien confiar y que se preocupa por tu seguridad y bienestar. ¿Puedo contar aunque mamá Patricia diga que no puedo? Especialmente cuando ella diga que no puedes. ¿Por qué no puedo contarle a mi abuelo Rodrigo lo que pasa?, preguntó Sofía con esa lógica infantil que va directamente al centro de los problemas. Mamá Patricia dice que si le cuento algo, mi abuelo me va a mandar lejos con otras familias que cuidan niñas como yo y que nunca más voy a poder volver a casa. Guadalupe sintió una rabia inmensa al darse cuenta de cómo Patricia estaba usando amenazas psicológicas para mantener silenciosa a una niña vulnerable, aprovechándose de sus miedos más profundos para perpetuar el maltrato. Sofía, escúchame muy bien y recuerda estas palabras, dijo Guadalupe tomando suavemente las manitas de la niña entre las suyas. Tu abuelo Rodrigo te ama y jamás te mandaría lejos de casa. Tú eres su nieta y eres muy especial para él. Las personas que te aman de verdad nunca te abandonan, sin importar lo que pase o lo que otros digan. Mamá Patricia te está mintiendo para asustarte y eso no está bien. ¿Mi abuelo realmente me ama? La pregunta partió el corazón de Guadalupe porque demostró cuánta inseguridad y duda había plantado Patricia en la mente de esta niña inocente. Claro que te ama, mi cielo. Tú eres su nieta preciosa y eres lo más importante en su vida, aún más importante que todos sus negocios y su dinero. Sofía pensó por un momento, procesando esta información nueva que contradecía todo lo que había escuchado. Después, tomó papel y crayones y comenzó a dibujar sin decir palabra. Hizo 2 figuras, una grande con cabello amarillo y una pequeña en el suelo llorando, con marcas rojas en los brazos. ¿Esta figura pequeña eres tú?, preguntó Guadalupe señalando la figura que lloraba. Sofía asintió tristemente. ¿Y esta figura grande es mamá Patricia? Asintió otra vez, pero miró hacia la puerta para asegurarse de que no las estuvieran escuchando. ¿Ella hace esto contigo cuando tu abuelo no está en casa? Sí, siempre cuando él se va de viaje. Dice que soy una carga y que por mi culpa ella no puede ser feliz, confesó Sofía con lágrimas rodando por sus mejillas. Guadalupe guardó cuidadosamente el dibujo, instintivamente sabiendo que tal vez algún día necesitaría esa evidencia para proteger a la niña y demostrar lo que estaba sucediendo en esa casa cuando el abuelo millonario no estaba presente para ser testigo. Cuando llegó la hora de irse al final de su primer día de trabajo, Guadalupe escuchó a Patricia hablando por teléfono en la sala con una voz completamente diferente, dulce y cariñosa, fingiendo ser la madrastra perfecta para impresionar a quien estuviera del otro lado de la línea. «Hola, don Rodrigo, todo está muy bien por aquí. Sofía comió excelente, jugó con sus juguetes educativos, está absolutamente preciosa y bien cuidada». Era una mentira completa y descarada. Sofía había pasado la mayor parte del día con hambre, había sido maltratada física y emocionalmente,
y había pasado horas encerrada en su cuarto como castigo por ser una niña normal. La nueva empleada doméstica parece muy buena y responsable. A Sofía le gustó mucho desde el primer día. Creo que va a funcionar muy bien para mantener la casa limpia y ayudar con la supervisión general. Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta del abuelo. Por supuesto que voy a cuidar muy bien a nuestra princesita especial. Ya sabes cuánto la amo y cómo me preocupo por su bienestar y desarrollo. Es mi prioridad número 1 mientras tú trabajas para mantener nuestro estilo de vida. Dale besos de mi parte y dile que mamá Patricia la ama mucho. Más mentiras que fluían de su boca como veneno disfrazado de miel. Guadalupe salió de la casa con el corazón encogido y la mente llena de preocupaciones. Sofía estaba en peligro real y ella era la única persona que lo sabía. La niña estaba siendo maltratada sistemáticamente por una mujer que fingía amarla cuando convenía, pero que la trataba con crueldad y desprecio cuando no había testigos. Era una situación compleja y peligrosa que requería cuidado, estrategia y mucho valor para ser resuelta adecuadamente. El segundo día llegó Guadalupe y encontró a Sofía sentada en las escaleras principales, todavía en pijama, con el cabello despeinado y una expresión de tristeza profunda en su rostro pequeño. «Hola, mi amor, ¿por qué no te vestiste para empezar el día?», preguntó Guadalupe, acercándose con preocupación evidente. «Mamá Patricia no me ayudó. Dice que tengo que aprender a hacer las cosas sola porque ya estoy grande, pero los botones y el cierre son muy difíciles para mis deditos». «¿Dónde está mamá Patricia ahora?». «Hablando por teléfono con sus amigas, riéndose mucho. Lleva así desde que se despertó», respondió Sofía señalando hacia la sala principal, donde efectivamente se podía escuchar la voz de Patricia en una conversación social animada, completamente ajena a las necesidades de la niña que estaba bajo su responsabilidad. Guadalupe escuchó parte de la conversación mientras ayudaba a Sofía a subir a su habitación. Patricia hablaba con tono dulce y cariñoso, el mismo tono falso que había usado la noche anterior. «Claro, amor, puedes estar completamente tranquilo en el trabajo. Aquí todo está bajo perfecto control. Sofía ya desayunó muy bien, está jugando felizmente con sus juguetes educativos. Es una preciosa». Una mentira tras otra, porque Sofía no había desayunado nada y había estado sentada sola en las escaleras esperando ayuda que nunca llegó. «Por supuesto que estoy cuidándola exactamente como me pediste. Ya sabes cuánto amo a nuestra niña especial y cómo me dedico completamente a su bienestar y desarrollo. Puedes concentrarte en tus negocios sin preocuparte por nada de la casa», continuó Patricia, mientras Guadalupe ayudaba a Sofía a elegir ropa apropiada y a vestirse con paciencia y cariño, dándole toda la asistencia que necesitaba sin hacerla sentir incapaz o torpe. Después de vestirse, bajaron juntas a la cocina, porque Sofía tenía hambre evidente después de pasar toda la mañana sin desayunar. «¿Qué te gustaría comer, mi amor? ¿Qué tal unos huevos revueltos con tostadas? Me gustan mucho los huevos revueltos. ¿Puedo ayudarte a cocinar?». «Por supuesto que puedes ayudar. Vas a ser mi asistente especial de cocina», respondió Guadalupe, reconociendo la importancia de hacerla sentir útil y capaz en lugar de tratarla como una carga o un problema que resolver. Mientras cocinaban juntas, Guadalupe observaba discretamente a Patricia por la ventana. Estaba en el jardín hablando por teléfono otra vez, riéndose y relajándose completamente, como si no tuviera ninguna responsabilidad o preocupación en el mundo. Su conversación telefónica era muy diferente cuando no estaba fingiendo para el abuelo. «Mamá, ya no aguanto más esta situación complicada. Cada vez que la veo, me recuerda que Rodrigo ya tenía una familia antes de conocerme, que yo no soy la primera ni la más importante». Guadalupe prestó más atención a esa conversación reveladora. «No es solo eso, mamá.
Es que cuando perdí mi propio bebé el año pasado y ella está aquí viva, ocupando el lugar y la atención que debería haber sido para mi hijo que nunca nació. Me duele verla todos los días. Sofía jaló suavemente la blusa de Guadalupe preguntando, ¿ya están listos los huevos? Huelen muy ricos. Ya casi están perfectos, mi amor. Un minutito más. Patricia continuó con su confesión telefónica. Sé que técnicamente no es culpa de Sofía, pero no puedo evitar sentir resentimiento. Y ahora con esta nueva empleada doméstica, la niña se está volviendo más segura y conversadora. Rodrigo se va a dar cuenta de que no la estoy estimulando adecuadamente, y eso puede crear problemas en nuestro matrimonio que no necesito ahora mismo. Guadalupe sirvió los huevos revueltos a Sofía, pero siguió escuchando esa conversación que revelaba las verdaderas motivaciones de Patricia. A veces pienso que sería mejor para todos si Sofía fuera a una escuela especial interna, ¿sabes? Una de esas instituciones especializadas donde pueden cuidarla profesionalmente. Así, Rodrigo y yo podríamos concentrarnos en tener nuestra propia familia sin las complicaciones que trae criar a una niña especial. Se le erizó la piel a Guadalupe al darse cuenta de las verdaderas intenciones de Patricia. Claro que no voy a decirle eso directamente a Rodrigo ahora mismo, sería muy obvio y controvertido. Pero si logro demostrar gradualmente que Sofía está muy difícil de manejar, que requiere cuidados especializados que yo no puedo proporcionar adecuadamente, tal vez él mismo llegue a esa conclusión y tome la decisión de buscar alternativas profesionales. La llamada telefónica terminó y Patricia entró a la cocina, deteniéndose bruscamente al ver a Sofía comiendo con apetito evidente. ¿Por qué no esperó hasta la hora del almuerzo como habíamos establecido?, preguntó Patricia con tono acusatorio dirigido hacia Guadalupe. La niña tenía mucha hambre y no había desayunado nada en toda la mañana, respondió Guadalupe con calma pero firmeza. Sofía, tú sabes perfectamente que hay horarios establecidos para las comidas. Si comes ahora fuera de horario, no vas a querer almorzar cuando llegue tu abuelo, y eso va a crear problemas con tu digestión y tu rutina, dijo Patricia con esa autoridad falsa que había perfeccionado para justificar sus negligencias. Se acercó a Sofía con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. ¿Verdad, corazón? Tú entiendes que mamá Patricia establece estos horarios por tu propio bien y para cuidar tu salud. Sofía miró confundida entre Guadalupe y Patricia, sin entender por qué comer, cuando tenía hambre, se había convertido en algo malo o problemático. Ahora termina rápido eso y vete a tu cuarto a jugar tranquilita mientras la señora Guadalupe trabaja. Ella está aquí para hacer la limpieza, no para cuidarte constantemente, ordenó Patricia estableciendo claramente las jerarquías y responsabilidades según su conveniencia. Sofía comió rápidamente con esa prisa nerviosa que desarrollan los niños cuando sienten que están haciendo algo que puede molestar a los adultos, y después salió hacia su habitación con la cabeza baja. Cuando desapareció por las escaleras, Patricia esperó unos segundos para asegurarse de que no pudiera escuchar, y entonces se dirigió directamente a Guadalupe con tono autoritario y amenazante. Mira, Guadalupe, pareces una persona bien intencionada, pero necesito dejar algo muy claro desde el principio de nuestra relación laboral. Sofía es una niña especial que necesita rutina estricta, límites muy claros y disciplina consistente. Si la sigues consintiendo y dándole todo lo que pide cuando lo pide, vas a perjudicar seriamente su desarrollo y su capacidad de adaptarse a las reglas de la casa y de la sociedad. Yo solo vi que tenía hambre y quise ayudar, respondió Guadalupe, tratando de mantener un tono respetuoso, pero sin ceder en su posición moral. Sé que quieres ayudar, y eso es admirable,
pero quien decide qué es mejor para Sofía somos don Rodrigo y yo, que somos su familia legal. Tú estás aquí para limpiar la casa y mantener todo en orden, no para tomar decisiones sobre la educación, alimentación o cuidado de la niña. ¿Está perfectamente claro eso? Guadalupe asintió externamente, pero internamente estaba registrando cada palabra, cada tono, cada amenaza implícita. Perfecto. Ahora, si me permites, necesito ir a cuidar de mi hijastra y asegurarme de que entienda las reglas de comportamiento apropiado, dijo Patricia, subiendo las escaleras con determinación controladora que no auguraba nada bueno para la pequeña Sofía. Pocos minutos después, Guadalupe escuchó desde la cocina: «Sofía, ¿qué es este desorden terrible en tu cuarto? Parece que pasó un huracán por aquí». «Perdón, mamá Patricia. Los juguetes se cayeron cuando traté de alcanzar el libro que está arriba del estante», explicó la niña con voz temblorosa. «¿Cuántas veces tengo que decirte que tienes que tener más cuidado? Eres demasiado torpe y siempre estás causando problemas». Un ruido sordo, después llanto inmediato. «Deja de llorar inmediatamente. Llorar no resuelve nada y solo empeora las situaciones. Tu abuelo va a llegar de su viaje de negocios y no puede encontrarte comportándote como una bebé llorona», gritó Patricia, con una crueldad que heló la sangre de Guadalupe, quien subió corriendo las escaleras sin pensar en las consecuencias laborales de su intervención. Encontró a Sofía en el suelo de su cuarto, sosteniendo su brazo izquierdo con expresión de dolor genuino, mientras Patricia estaba de pie sobre ella con actitud intimidante. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Guadalupe corriendo hacia la niña para evaluar su condición. «Se tropezó sola, tratando de recoger los juguetes», respondió Patricia fríamente. «Le advertí que es muy torpe, pero nunca hace caso a las advertencias». «Yo no me tropecé», susurró Sofía con voz apenas audible, pero con determinación valiente. «Patricia me empujó cuando traté de explicar por qué se cayeron los juguetes». «Sofía, deja de inventar mentiras», gritó Patricia con una rabia que reveló su verdadera naturaleza. «¿Ves por qué es tan problemática? Siempre inventa historias cuando hace algo malo o cuando no quiere asumir responsabilidad por sus acciones torpes». Guadalupe ayudó cuidadosamente a Sofía a levantarse y notó que el brazo de la niña estaba visiblemente lastimado, con una marca roja que se estaba oscureciendo. «¿Te duele mucho el brazo, mi amor?», preguntó con preocupación genuina. «No le duele nada», intervino Patricia rápidamente. «Es muy dramática. Cualquier cosita insignificante la convierte en un escándalo enorme para llamar la atención. Es una manía que ha desarrollado recientemente». Guadalupe llevó suavemente a Sofía al baño y le puso agua fría en el brazo lastimado para reducir la inflamación. «¿Te sientes mejor así, corazón?» «Sí, está mejor». «Gracias por cuidarme, Lupe», respondió la niña con gratitud que partía el alma. «Sofía, ¿mamá Patricia realmente te empujó?». La niña miró hacia el pasillo con miedo evidente. Después asintió muy bajito para que solo Guadalupe pudiera verla. «¿Por qué te empujó?». «Dijo que soy muy lenta para recoger los juguetes y que por mi culpa su vida es muy complicada. Dijo que las niñas normales no necesitan tanto tiempo para hacer las cosas simples», confesó Sofía, con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Guadalupe sintió una rabia controlada, pero intensa creciendo en su pecho, pero se obligó a mantener la calma para no alarmar más a la niña. «Ven, vamos a bajar y vamos a hacer que este día sea mejor para ti», dijo Guadalupe tomando suavemente la mano buena de Sofía. El resto del día pasó en un ambiente tenso y vigilado. Patricia trataba a Sofía con frialdad calculada, ignorándola cuando la niña trataba de conversar con ella o de mostrarle algo que había hecho, como si estuviera castigándola por haber mentido sobre el empujón. A la hora del almuerzo,
Patricia sirvió solo una porción muy pequeña para Sofía, claramente insuficiente para una niña en crecimiento que necesita nutrición adecuada. ¿Eso es todo?, preguntó Guadalupe con preocupación evidente. Comió huevos en la mañana, ¿recuerdas? No puede comer demasiado o se va a poner obesa, y los niños especiales tienen tendencia a problemas de peso si no se controla cuidadosamente su alimentación, respondió Patricia con una justificación médica falsa. Sofía comió su pequeña porción rápidamente, evidentemente aún con hambre, pero ya había aprendido a no pedir más comida para evitar conflictos y regaños. Por la tarde, cuando Sofía estaba tratando de dibujar en la sala para entretenerse, Patricia se acercó a ella con crítica destructiva. ¿Qué dibujo tan feo es ese? ¿Por qué no puedes dibujar cosas bonitas y normales como otros niños? Sofía dejó de dibujar inmediatamente. Su cara se llenó de vergüenza y tristeza. Perdón, mamá Patricia. Voy a tratar de hacerlo mejor. Tu abuelo Rodrigo se va a poner muy triste si ve estos garabatos sin sentido. Él espera que hagas cosas bonitas que pueda mostrar con orgullo a sus amigos de negocios, dijo Patricia con crueldad psicológica calculada. Sofía rompió el dibujo en pedacitos y los tiró a la basura. Así está mucho mejor. Abuelo Rodrigo no necesita ver desorden artístico en su casa elegante, aprobó Patricia con satisfacción maliciosa. Guadalupe observó toda esta interacción desde la cocina con el corazón partido, viendo cómo sistemáticamente destruían la autoestima y creatividad de una niña inocente. Cuando don Rodrigo Mendoza llegó al final del día después de su viaje de negocios, la transformación de Patricia fue absolutamente impresionante y teatral. «Hola, mi amor», corrió a abrazarlo con actuación perfecta de esposa devota. «¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Cansado?» «Aquí todo ha estado muy tranquilo y controlado. Sofía se portó perfectamente bien. Jugó con sus juguetes, comió muy bien, hasta hizo algunos dibujos preciosos. Era una mentira completa y descarada. Sofía había pasado el día intimidada, mal alimentada y psicológicamente maltratada. «¿Dónde está mi nieta preciosa?», preguntó don Rodrigo con cariño genuino en su voz. «Está en su cuarto descansando después de un día muy completo y productivo. Tuvo muchas actividades educativas y se cansó sanamente», mintió Patricia con fluidez impresionante. Don Rodrigo ni siquiera subió a ver a su nieta, confiando completamente en la versión de Patricia. «¿Y cómo está funcionando la nueva empleada doméstica?». «Guadalupe es muy buena trabajadora. A Sofía le gustó desde el primer día, aunque tal vez se está encariñando demasiado con ella, lo cual me preocupa un poco por razones de dependencia emocional». «¿Cómo así dependencia emocional?». «Ah, nada serio realmente. Solo que Sofía se está volviendo muy apegada a Guadalupe y eso me da un poco de inquietud. Ya sabes cómo son los niños especiales. Tienden a crear vínculos muy intensos con las personas que les dan atención. Y si después Guadalupe se va por cualquier razón, Sofía puede sufrir mucho emocionalmente». Guadalupe escuchó toda esta conversación desde la cocina mientras terminaba sus tareas del día. Patricia estaba sembrando semillas de duda sobre ella en la mente de don Rodrigo, preparando el terreno para futuros problemas si llegaba el momento en que necesitara deshacerse de una testigo incómoda de sus maltratos. Cuando llegó la hora de irse, Guadalupe subió discretamente a despedirse de Sofía, quien estaba sentada en su cama, mirando por la ventana con expresión melancólica. «Adiós, mi amor. Te veo mañana temprano», susurró para no alertar a Patricia. «Adiós, Lupe. Mañana Patricia va a ser mala otra vez conmigo. Si ella trata de lastimarte, tú te quedas muy callada y después me cuentas todo cuando yo llegue. ¿De acuerdo?». «De acuerdo, pero ¿por qué mamá Patricia no me quiere?». La pregunta inocente destrozó a Guadalupe. «Eres una niña muy valiente y muy inteligente, Sofía. El problema no está en ti, está en ella.
Nunca olvides que eres especial y hermosa exactamente como eres. Sofía sonrió por primera vez en todo el día, aferrándose a esas palabras como un salvavidas emocional. Guadalupe salió de la casa sabiendo que la situación era mucho peor de lo que había imaginado inicialmente. Patricia no era solo negligente o impaciente, sino que tenía un plan deliberado para hacer la vida miserable a Sofía, posiblemente para justificar enviarla a una institución y deshacerse de ella permanentemente. Y lo más peligroso de todo, don Rodrigo no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en su propia casa cuando él no estaba presente. El tercer día, Guadalupe llegó y escuchó gritos desesperados viniendo del segundo piso antes de que pudiera siquiera tocar la puerta de servicio. Te dije que te quedaras completamente callada. ¿Por qué no puedes obedecer instrucciones simples? Perdón, mamá Patricia. Solo quería preguntarte si podía tomar agua porque tengo mucha sed. Se escuchaba la vocecita quebrada de Sofía desde su habitación. ¿Agua? Ya tomaste agua en el desayuno. No necesitas más agua hasta la hora del almuerzo. Los niños especiales no pueden estar tomando líquidos constantemente o se van a enfermar del estómago, gritó Patricia con una crueldad médica inventada que no tenía ningún fundamento real en el cuidado de niños con síndrome de Down. Guadalupe subió rápidamente y encontró que la puerta del cuarto de Sofía estaba cerrada con llave desde afuera. La niña estaba encerrada como un animal. ¡Sofía! ¡Lupe está aquí!, gritó la pequeña con alivio evidente en su voz. ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Estoy encerrada y tengo miedo! Guadalupe buscó desesperadamente la llave y la encontró escondida en la cómoda del pasillo. Cuando finalmente abrió la puerta, Sofía corrió directamente a sus brazos temblando de miedo y ansiedad. ¿Por qué estabas encerrada con llave, mi amor? Pregunté por mi abuelo Rodrigo. Quería saber por qué él nunca habla conmigo cuando está en casa, por qué siempre está ocupado con trabajo y no tiene tiempo para jugar conmigo. Entonces, mamá Patricia se puso muy enojada. Guadalupe sintió un nudo doloroso en la garganta. La niña había sido castigada severamente por hacer una pregunta completamente normal e inocente sobre su propio abuelo. ¿Cuándo pasó esto, corazón? Después del desayuno. Cuando abuelo Rodrigo salió para trabajar, yo le pregunté por qué él no me dice adiós, ni me da besos como hacen otros abuelos, y mamá Patricia se puso furiosa. O sea, que tu abuelo salió al trabajo sabiendo que estabas encerrada en tu cuarto, murmuró Guadalupe, procesando la información con horror creciente. Sí, él se fue sin saber que yo estaba aquí adentro castigada. Mamá Patricia le dijo que yo estaba durmiendo todavía, confesó Sofía, revelando otra mentira elaborada para ocultar el maltrato. Ven, vamos a desayunar algo nutritivo y después vamos a hacer que este día sea mejor, dijo Guadalupe cargando a Sofía para bajar a la cocina. Estaban preparando el desayuno tardío cuando escucharon el ruido inconfundible de un carro en la entrada principal. Don Rodrigo había regresado a buscar algunos documentos importantes que había olvidado. ¡Abuelo!, gritó Sofía con emoción genuina y corrió hacia la sala para recibirlo. Don Rodrigo se detuvo sorprendido al ver a su nieta corriendo hacia él a media mañana. «Hola, princesa. Qué bueno verte despierta y activa. ¿Qué estabas haciendo?» «Estaba encerrada en mi cuarto, pero Lupe me ayudó», respondió la niña con esa honestidad directa que caracteriza a los niños. «¿Encerrada? ¿Cómo que encerrada en tu cuarto?», preguntó don Rodrigo con confusión evidente mientras Patricia bajaba rápidamente las escaleras al escuchar las voces. «Rodrigo, ¿por qué regresaste tan temprano?», preguntó tratando de desviar la atención de la pregunta incómoda de Sofía. «Olvidé los contratos de la reunión de esta tarde». «Sofía, ¿qué querías decir con que estabas encerrada?» «Mamá Patricia puso llave en mi puerta porque pregunté por qué tú no hablas conmigo nunca», explicó Sofía con lógica infantil devastadora. La pregunta simple y directa
dejó a don Rodrigo completamente sin respuesta, porque se dio cuenta de que era absolutamente cierta. ¿Cuándo había sido la última vez que realmente había conversado con su nieta? «Claro que hablo contigo, princesa», dijo finalmente, pero su voz sonaba insegura. «¿Cuándo fue la última vez que platicamos?» La pregunta inocente de Sofía fue como una daga en el corazón de su abuelo, porque no podía recordar una sola conversación significativa que hubieran tenido recientemente. Patricia aprovechó el momento de confusión para intervenir rápidamente. «Rodrigo, ya sabes cómo son los niños especiales. Siempre exageran las situaciones y confunden las cosas. Sofía tuvo una pequeña rabieta esta mañana y necesitaba un tiempo tranquilo en su cuarto para calmarse. No estaba realmente encerrada, solo necesitaba espacio para autorregularse emocionalmente». «Sí, estaba encerrada con llave», insistió Sofía con determinación valiente. «No podía salir y tenía sed, pero mamá Patricia dijo que no podía tomar agua». Don Rodrigo miró a Patricia con una expresión que ella no había visto antes. Duda genuina. «¿Es verdad que la encerraste con llave?» «Por supuesto que no, Rodrigo. ¿Cómo puedes creerle eso a una niña que tiene dificultades para entender y explicar las situaciones correctamente?» «Yo no me confundo», dijo Sofía con firmeza sorprendente. «Lupe encontró la llave en la cómoda del pasillo. ¿Verdad, Lupe?» Todas las miradas se dirigieron hacia Guadalupe, quien se encontró en una encrucijada moral y profesional. Si confirmaba la historia de Sofía, sería despedida inmediatamente. Si mentía, traicionaría a una niña vulnerable que confiaba en ella. «Es verdad, señor. La puerta estaba cerrada con llave desde afuera y encontré la llave donde Sofía dijo que estaría», confesó Guadalupe con valentía, sabiendo que esas palabras probablemente costarían su trabajo, pero que no podía fallarle a la niña que dependía de su protección. Don Rodrigo se quedó en silencio por varios segundos que parecieron eternos, procesando esta información que contradecía completamente la versión de Patricia y revelaba un patrón de comportamiento que no había imaginado. «Patricia, ¿puedes explicarme por qué mi nieta estaba encerrada con llave en su propia habitación?» Su voz había cambiado de tono, adquiriendo una autoridad que raramente usaba en casa. «Rodrigo, Ella estaba muy alterada y necesitaba...» Patricia se dio cuenta de que ya no tenía una excusa convincente. La evidencia física de la llave, el testimonio de Guadalupe y la coherencia del relato de Sofía habían destruido su versión manipulada de los eventos. «Muy alterada, ¿por qué razón?», presionó don Rodrigo. «¿Qué había hecho mi nieta para merecer ser encerrada como un animal?» Ella preguntó sobre ti, sobre por qué no pasas tiempo con ella», admitió Patricia, viendo que ya no podía mantener las mentiras. «¿Y ese fue el motivo para encerrarla?». La pregunta de don Rodrigo reveló cuánto dolor le había causado darse cuenta de que su propia negligencia había sido usada para justificar el maltrato de su nieta. Una niña de 8 años no puede preguntar por su abuelo sin ser castigada. Sofía se acercó tímidamente a su abuelo y le tomó la mano. «¿Tú estás enojado conmigo por preguntar?». Don Rodrigo se agachó al nivel de su nieta y por primera vez en mucho tiempo realmente la miró. Vio el miedo en sus ojos, la inseguridad, la necesidad de amor y atención que había estado ignorando por meses. «No, mi princesa, no estoy enojado contigo para nada. Tú tienes todo el derecho del mundo de preguntar por tu abuelo. De hecho, me da mucho gusto que quieras hablar conmigo». «¿En serio? ¿No me vas a mandar lejos con otras familias?». La pregunta reveló una de las amenazas psicológicas que Patricia había estado usando para controlar y silenciar a la niña. «¿Quién te dijo que te iba a mandar lejos?». «Mamá Patricia dice que si soy muy problemática, tú me vas a mandar a escuelas especiales, lejos de casa». Don Rodrigo sintió una ira fría y controlada creciendo en su pecho,
mientras comenzaba a entender la magnitud de la manipulación psicológica a la que había sido sometida su nieta. Sofía, mírame bien. Tú jamás vas a ser mandada lejos de esta casa. Tú eres mi nieta preciosa y este es tu hogar para siempre. Nadie, absolutamente nadie, te va a separar de tu familia. ¿Lo prometes, abuelo? Te lo prometo con todo mi corazón, respondió don Rodrigo, abrazando a su nieta por primera vez en meses, sintiendo cuánto había crecido, cuánto se había perdido de su desarrollo, cuántas oportunidades de conexión había desperdiciado por estar demasiado enfocado en sus negocios. Patricia observaba esta escena con creciente desesperación, sabiendo que estaba perdiendo control sobre la situación y que sus años de manipulación estaban siendo desenmascarados. Rodrigo, creo que estás exagerando esta situación. Los niños especiales necesitan disciplina estricta y límites claros. Lo que pasó esta mañana fue simplemente una medida correctiva necesaria. ¿Medida correctiva? Don Rodrigo se levantó lentamente, su altura imponente y su voz adquiriendo un tono peligroso que sus empleados y competidores conocían bien. ¿Encerrar con llave a una niña de 8 años es una medida correctiva apropiada? Los expertos en niños especiales recomiendan... ¿Qué expertos, Patricia? ¿Con cuáles expertos has consultado el cuidado de mi nieta? Patricia se quedó sin respuesta porque nunca había consultado con ningún especialista, nunca se había molestado en educarse sobre las necesidades de los niños con síndrome de Down, nunca había buscado recursos o apoyo profesional. Todo su conocimiento eran prejuicios personales y justificaciones inventadas para su comportamiento cruel. Guadalupe, dijo don Rodrigo dirigiéndose hacia la empleada que había tenido el valor de decir la verdad. Quiero que te sientes y me cuentes exactamente todo lo que has observado desde que comenzaste a trabajar aquí. Todo, sin omitir ningún detalle, sin importar qué tan incómodo o controversial pueda ser. Señor, yo no quiero causar problemas o... Los problemas ya existen, Guadalupe. Lo que necesito ahora es la verdad completa para poder solucionarlos adecuadamente. Don Rodrigo se sentó en su silla de cuero importado, la misma desde donde dirigía un imperio empresarial, pero ahora la usaba para enfrentar la crisis más importante de su vida personal. Guadalupe respiró profundamente y comenzó a relatar todo. El hambre constante de Sofía, los maltratos físicos, las amenazas psicológicas, las mentiras elaboradas que Patricia le contaba por teléfono, el plan que había escuchado sobre enviar a Sofía a una institución. Cada detalle doloroso de los últimos 3 días que habían abierto sus ojos a una realidad que había estado ocurriendo bajo su propio techo. Con cada revelación, el rostro de don Rodrigo se endurecía más, mientras Patricia trataba desesperadamente de interrumpir con excusas y justificaciones que sonaban cada vez más débiles y transparentes. Cuando Guadalupe terminó su testimonio, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Sofía», dijo finalmente don Rodrigo con voz suave, «¿todo lo que Guadalupe dice es verdad?» La niña asintió tristemente. ¿Hay algo más que quieras contarme, algo que no hayamos hablado? Sofía miró hacia Patricia con miedo, después de vuelta a su abuelo. ¿Me vas a creer si te cuento? Te voy a creer completamente. Mamá Patricia dice que por mi culpa ella no puede ser feliz, que si yo no existiera, ustedes podrían tener bebés normales. Me pellizca cuando lloro y me dice que soy una carga muy pesada para la familia. Dice que gasto mucho dinero en doctores y medicina, y que sería mejor si yo viviera en otro lugar con niños como yo. Cada palabra era como un martillo golpeando el corazón de don Rodrigo, quien se dio cuenta de que había fallado completamente como abuelo y como protector de la persona más vulnerable e importante de su vida. «Patricia», dijo con una voz tan fría que hizo que ella retrocediera instintivamente, «tienes exactamente 1 hora para empacar tus cosas y salir de esta casa.
No quiero verte nunca más cerca de mi nieta. Rodrigo, no puedes estar hablando en serio. Somos esposos. Tenemos un matrimonio, gritó Patricia con desesperación real por primera vez. Tuvimos un matrimonio hasta que descubrí que eres una mujer cruel que maltrata niños vulnerables. Eso es algo que jamás podré perdonar o tolerar. Pero yo te amo. Todo lo que hice fue tratando de ser una buena esposa y madrastra. Todo lo que hiciste fue torturar psicológicamente a una niña inocente que dependía de tu cuidado y protección. Eso no tiene nada que ver con amor. Tiene que ver con crueldad pura. Patricia trató de acercarse a Sofía en un último intento desesperado de manipulación. Sofía, dile a tu abuelo que yo te quiero, que solo trataba de educarte para ser una niña buena. Pero Sofía se escondió detrás de Guadalupe y susurró, no, tú no me quieres. Tú me lastimas y me dices cosas feas. No quiero que te quedes en mi casa. La respuesta directa y honesta de la niña fue el golpe final que destruyó cualquier posibilidad de que Patricia pudiera manipular la situación a su favor. Don Rodrigo llamó inmediatamente a su equipo de seguridad personal para que escoltaran a Patricia mientras empacaba, asegurándose de que no pudiera llevarse nada que no le perteneciera o causar más daño en su salida. Mientras Patricia desaparecía escaleras arriba para empacar sus pertenencias, don Rodrigo se quedó a solas con Sofía y Guadalupe en la sala, enfrentando la magnitud de su negligencia y la responsabilidad de reconstruir la relación con su nieta que había permitido que se destruyera por su propia ceguera. Sofía, dijo tomando suavemente las manitas de la niña entre las suyas. Abuelo cometió un error muy grande. Te descuidé y permití que alguien te hiciera daño en tu propia casa. ¿Puedes perdonar a tu abuelo tonto? Ya no vas a estar ocupado siempre. Nunca más voy a estar demasiado ocupado para ti. Tú eres lo más importante en mi vida. ¿Más importante que tu trabajo? Mucho más importante que cualquier trabajo o negocio. Los trabajos se pueden reemplazar, pero yo solo tengo una nieta preciosa como tú. Sofía sonrió por primera vez desde que don Rodrigo podía recordar, una sonrisa genuina que iluminó toda la habitación, y le recordó por qué los nietos son considerados la mayor bendición de la vida. Guadalupe, dijo volviéndose hacia la mujer que había tenido el valor de proteger a su nieta cuando él había fallado. No sé cómo agradecerte lo que hiciste. Salvaste a mi nieta de una situación horrible que yo permití por mi propia negligencia. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho, señor. No, hiciste mucho más que eso. Arriesgaste tu trabajo para proteger a una niña vulnerable. Eso requiere un tipo de valor moral que no todo el mundo posee. Don Rodrigo hizo una pausa, procesando todo lo que había aprendido en las últimas horas. Guadalupe, quiero ofrecerte un puesto permanente no como empleada de limpieza, sino como la cuidadora principal de Sofía. ¿Como cuidadora principal? Con un salario profesional, beneficios médicos completos y toda la autoridad necesaria para tomar decisiones sobre el bienestar de Sofía cuando yo esté en viajes de negocios. Pero más que eso, quiero que sepas que eres parte de nuestra familia ahora. Guadalupe se emocionó hasta las lágrimas. Señor, sería un honor cuidar de Sofía. Es una niña extraordinaria que solo necesita amor, paciencia y oportunidades para desarrollar todo su potencial. «No, ¿sí Lupe va a ser mi nueva mamá?», preguntó Sofía con esperanza genuina. «Va a ser tu cuidadora especial, tu maestra particular, tu protectora y tu amiga. Y yo voy a ser el abuelo que siempre debí haber sido». Cuando Patricia bajó con sus maletas, una hora después, encontró una escena completamente transformada. Don Rodrigo estaba en el suelo jugando bloques con Sofía, mientras Guadalupe preparaba un almuerzo especial para celebrar el nuevo comienzo de la familia. «Rodrigo, ¿esta es realmente tu decisión final?», preguntó Patricia con una última esperanza de revertir la situación.
Es mi decisión definitiva e irrevocable, respondió sin levantar la vista del juego con su nieta. Durante 3 años permitiste que creyera que Sofía era una carga problemática cuando en realidad tú eras el problema. Abusaste de una niña inocente que dependía de tu protección y mentiste constantemente para cubrir tus acciones. Eso es imperdonable. Patricia miró hacia Sofía, quien estaba construyendo una torre colorida con su abuelo, completamente ajena al drama adulto que se desarrollaba a su alrededor. Sofía, ¿no vas a despedirte de mí? La niña levantó la vista brevemente y con una honestidad devastadora respondió, no quiero. Tú me lastimas y me dices cosas feas. Prefiero que no vuelvas. La respuesta directa de una niña de 8 años con síndrome de Down fue más poderosa que cualquier argumento legal o emocional que Patricia pudiera haber usado. Salió de la casa sabiendo que había perdido todo por su propia crueldad, pero sin mostrar un gramo de remordimiento genuino por el daño que había causado a una criatura inocente. Con Patricia fuera de sus vidas, la transformación fue inmediata y sorprendente. Don Rodrigo canceló todos sus viajes de negocios para las siguientes 2 semanas para dedicarse completamente a reconstruir la relación con Sofía y entender las necesidades reales de su nieta especial. ¿Qué quieres hacer hoy, princesa?, le preguntó durante el desayuno del día siguiente. «Puedo enseñarte todos los colores que sé», respondió Sofía con entusiasmo. «Por supuesto, me encantaría ver qué tan inteligente es mi nieta». «¿Ves?». Durante la siguiente hora, Sofía demostró que conocía no solo todos los colores básicos, sino también tonalidades y matices que sorprendieron completamente a su abuelo. «¿Quién te enseñó todos estos colores?». «Lupe me enseñó, y también sé contar hasta 20». Don Rodrigo miró a Guadalupe con gratitud profunda. «En 3 días lograste más desarrollo educativo con Sofía de lo que se había conseguido en 3 años. Ella es muy inteligente, señor. Solo necesitaba a alguien que creyera en sus capacidades en lugar de enfocarse en sus limitaciones». «¿Qué más puedes hacer, Sofía?». «Sé amarrarme los zapatos, puedo ayudar a cocinar, sé escribir mi nombre», enumeró la niña con orgullo evidente. Cada habilidad que demostraba era una bofetada a los prejuicios que Patricia había plantado sobre sus supuestas limitaciones. «Increíble. ¿Puedes mostrarme cómo escribes tu nombre?». Sofía escribió su nombre con letras claras y legibles, concentrándose intensamente en cada trazo. «Magnífico. Voy a enmarcar este papel y ponerlo en mi oficina para que todos mis empleados vean qué nieta tan talentosa tengo». La sonrisa de Sofía iluminó toda la habitación. Era evidente que nunca había recibido este tipo de reconocimiento y celebración de sus logros. Durante las siguientes semanas, don Rodrigo hizo cambios fundamentales en su vida y prioridades. Contrató a los mejores especialistas en síndrome de Down para evaluar a Sofía y diseñar un programa de desarrollo personalizado. Los resultados fueron extraordinarios. Sofía tenía un potencial mucho mayor del que nadie había imaginado. Su desarrollo cognitivo está dentro de parámetros normales para su condición, pero su desarrollo emocional muestra signos de trauma que necesita ser abordado terapéuticamente, explicó la doctora Martínez, especialista en niños con necesidades especiales. ¿Qué tipo de trauma? Trauma de abandono emocional, baja autoestima, ansiedad de separación, todo consistente con maltrato psicológico sostenido. ¿Se puede revertir ese daño?, preguntó don Rodrigo con preocupación genuina. Con amor, terapia apropiada y un ambiente estable, los niños son increíblemente resilientes. Sofía puede recuperarse completamente, pero necesita consistencia en el cariño y la atención. Lo va a tener, te lo garantizo. Guadalupe también recibió capacitación profesional especializada para ser la cuidadora más efectiva posible. Usted tiene un instinto natural para trabajar con niños especiales, comentó la terapeuta durante una sesión de entrenamiento.
¿Ha considerado estudiar educación especial formalmente? Me encantaría, pero no he tenido oportunidades educativas. Hablaré con don Rodrigo sobre patrocinar sus estudios. Sofía se beneficiaría enormemente de tener una cuidadora con preparación formal, y usted claramente tiene vocación para esto. Cuando don Rodrigo escuchó la sugerencia, inmediatamente estuvo de acuerdo. Guadalupe, quiero que estudies todo lo que necesites para ser la mejor cuidadora especializada posible. Yo pagaré toda tu educación. 3 meses después, la transformación era visible para cualquiera que conociera a Sofía. En lugar de la niña tímida y asustada que se escondía de los adultos, ahora era una pequeña segura de sí misma que participaba activamente en conversaciones, hacía preguntas inteligentes y demostraba habilidades nuevas constantemente. «Abuelo, ¿puedo mostrarte el dibujo que hice en terapia?», preguntó durante la cena. «Por supuesto, princesa». El dibujo mostraba 3 figuras felices tomadas de la mano. Una grande etiquetada como abuelo, una mediana etiquetada como Lupe y una pequeña etiquetada como yo. Arriba había escrito con letras cuidadosas: «Mi familia que me ama». «Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida», dijo don Rodrigo con lágrimas en los ojos. «¿Puedo colgarlo en mi oficina?». «Sí, para que todos sepan que tienes una nieta que te ama mucho. Y para que todos sepan que tengo la nieta más especial y talentosa del mundo». La escuela también notó cambios dramáticos en Sofía. «Su participación en clase ha mejorado enormemente», informó la maestra durante una junta con don Rodrigo y Guadalupe. «Antes era muy callada y retraída. Ahora levanta la mano, hace preguntas, interactúa positivamente con otros niños». «¿Y académicamente?». «Está superando todas nuestras expectativas. Su progreso en lectura y matemáticas es excepcional». «¿Hay algo más que podamos hacer para apoyar su desarrollo?», preguntó Guadalupe. «Continúen haciendo exactamente lo que están haciendo. Sofía se está desarrollando en un ambiente lleno de amor y estimulación positiva. Eso es lo más importante para cualquier niño, especialmente para niños con síndrome de Down». Un año después del día que cambió todo, don Rodrigo organizó una celebración especial en casa. «¿Qué estamos celebrando, abuelo?», preguntó Sofía mientras ayudaba a Guadalupe a decorar la sala. «Estamos celebrando el día que nuestra familia se completó realmente», respondió abrazando a ambas mujeres que habían transformado su vida. «¿El día que llegó Lupe?». «El día que Lupe tuvo el valor de protegerte y yo tuve la inteligencia de escucharla». Durante la celebración, don Rodrigo hizo un anuncio especial. «Guadalupe, quiero hacerte una propuesta formal». Sacó un sobre elegante. «Quiero adoptarte legalmente como parte de nuestra familia, no solo como empleada, sino como la segunda abuela de Sofía». Guadalupe se emocionó hasta las lágrimas. «Señor, yo no sé qué decir». «Di que sí, Lupe», gritó Sofía aplaudiendo. «Di que sí para que seas mi abuela Lupe oficialmente». «Sí, por supuesto que sí», respondió Guadalupe, abrazando a su nueva familia. 2 años después, la vida había encontrado un ritmo perfecto. Don Rodrigo había aprendido a balancear trabajo y familia, nunca más perdiendo momentos importantes en la vida de Sofía. Guadalupe se había graduado como educadora especializada y trabajaba no solo con Sofía, sino ayudando a otras familias con niños especiales. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo importante?», dijo Sofía durante uno de sus desayunos dominicales familiares. «Siempre puedes preguntarme cualquier cosa, princesa». «¿Por qué mamá Patricia era mala conmigo?». Era la primera vez que mencionaba a Patricia en más de 1 año. Don Rodrigo pensó cuidadosamente en su respuesta. «A veces las personas adultas tienen problemas en sus corazones que los hacen actuar mal. No era tu culpa, nunca fue tu culpa. Algunas personas no saben cómo amar correctamente». «¿Y tú aprendiste a amar correctamente?». «Tú me enseñaste cómo amar correctamente junto con la abuela Lupe». «¿Me vas a amar para siempre?».
Para siempre y después de para siempre, prometió don Rodrigo, besando la frente de su nieta. Eres lo más importante y hermoso que ha pasado en mi vida. Tú también eres lo más importante en mi vida, abuelo. Tú y abuela Lupe son mi familia perfecta. Esa noche, después de acostar a Sofía, don Rodrigo y Guadalupe conversaron en la terraza sobre el increíble viaje que habían compartido. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó a Guadalupe. Solo me arrepiento de no haber llegado antes para protegerla, respondió. ¿Y tú? Me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Que familia no es solo sangre, es compromiso, es la decisión diaria de amar, proteger y apoyar. Tú elegiste amar a Sofía desde el primer día, aun cuando eso te costó poner en riesgo tu trabajo. Eso es familia verdadera. ¿Y el futuro? ¿Qué quieres para Sofía? Quiero que crezca sabiendo que es amada, que es capaz, que puede lograr cualquier cosa que se proponga. Quiero que estudie, que tal vez se case si quiere, que sea independiente y feliz. Pero principalmente, quiero que nunca olvide que es perfecta exactamente como es. Va a lograr todo eso y más, aseguró Guadalupe. Los niños que crecen con amor incondicional pueden conquistar el mundo. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos del jardín y sintiendo la paz profunda que viene de saber que habían hecho lo correcto. Adentro de la casa, Sofía dormía tranquilamente, rodeada de dibujos de su familia feliz, fotos de sus logros académicos y la seguridad absoluta de ser amada sin condiciones. En su mesita de noche estaba su dibujo favorito. 3 figuras tomadas de la mano con la frase «Mi familia que me ama», escrita con orgullo. 5 años después, cuando Sofía se graduó de primaria con honores, durante su discurso de despedida dijo: «Quiero agradecer a mi abuelo Rodrigo por enseñarme que nunca es demasiado tarde para ser una familia de verdad, y a mi abuela Lupe por enseñarme que el amor verdadero no viene de la sangre, sino del corazón. Ellos me salvaron y me enseñaron que soy especial no por mi síndrome de Down, sino por la familia increíble que me ama». No había un solo ojo seco en el auditorio. Don Rodrigo y Guadalupe se abrazaron, sabiendo que habían cumplido la promesa más importante de sus vidas: darle a Sofía el amor, la seguridad y las oportunidades que merecía desde el principio. La historia de la empleada que protegió a la nieta especial del millonario se convirtió en leyenda en su comunidad, pero para ellos no era una historia, era su vida diaria, una vida construida sobre la base del amor incondicional, el valor moral y la comprensión de que las mejores familias son aquellas que eligen amarse mutuamente sin importar las circunstancias. ¿Te gustó esta historia de amor, redención y familia? ¿Crees que don Rodrigo realmente cambió o solo reaccionó por la culpa? ¿Piensas que Patricia tuvo lo que se merecía? ¿Qué opinas sobre el valor que mostró Guadalupe al arriesgar su trabajo para proteger a Sofía? Cuéntame en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. Hasta la próxima historia de familias que se forman con el corazón.